Muy buenas noches. Eh, la sesión de hoy corresponde a una sesión de refuerzo sobre las evidencias ya vistas anteriormente. La evidencia número 2, matriz de riesgos; evidencia número 5, manual de seguridad y seguimiento; y la evidencia número 6, reporte de un accidente. Entonces, el propósito de esta sesión es una sesión de refuerzo para aquellos aprendices que ha tenido algunos inconvenientes con las actividades o las evidencias pendientes a entregar. Entonces, vamos a hablar primero sobre la primera evidencia que vamos a reforzar, y es sobre la evidencia número 2, la matriz de riesgo. Ok. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por acá. Primero, debemos conocer qué es una matriz de riesgo, ¿cierto? Y con qué herramienta nos podemos guiar para poder desarrollar nuestra matriz que debemos presentar en nuestra evidencia número 2. Entonces, la matriz de riesgo es una herramienta que permite plasmar los diferentes datos de los factores de riesgos obtenidos dentro de un ambiente laboral, ¿cierto? Para la realización de esta matriz, de la cual vamos a hablar más adelante, o la que estamos hablando, se requiere de varias tablas y cuadros propuestos por la norma GTC 45, ¿cierto? De Incontec, que se va a explicar más adelante. Entonces, su objetivo es proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Permite identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Recuerde que se identifican los peligros y se valoran los riesgos. Uno de los elementos más importantes de la GTC es el diseño de la matriz de los riesgos. Se trabaja con procesos, actividades y tareas. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver en una gran escala, cómo es una matriz de riesgo, ¿cierto? Eh, o una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos, control de los riesgos. Entonces, la matriz de riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y la salud de los trabajadores que se encuentran en una organización. Es un elemento para recolectar información y hacer una evaluación de los riesgos, ¿cierto? Entonces, su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores, ¿cierto? La GTC 45 es la guía para la identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Establece las directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos, ¿cierto? Esta identificación se hace a partir de un panorama de factores de riesgos donde se debe hacer un reconocimiento de esos mismos factores a los que están expuestos los trabajadores en una empresa. Muy bien. Creería yo, pero no vamos a suponer,
que ustedes ya conocen la definición y el significado de lo que es riesgo y peligro. Riesgos se entiende como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Y el peligro es la fuente o la situación o un acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. ¿Cierto? Entonces, continuando con la matriz de riesgos, ¿para qué nos sirve esta matriz? Creería yo que ya hemos enunciado y hemos dado claridad para qué nos sirve la matriz, pero no hace falta, no es de más poder aclarar un poco más para qué nos sirve una matriz de riesgos. Nos permite identificar esos riesgos prioritarios a los que estamos expuestos a través de la evaluación de la probabilidad y la gravedad de los mismos durante una tarea que estemos desarrollando en nuestras actividades o tareas diarias en el trabajo, buscando los niveles de aceptabilidad de la exposición de aquellos riesgos y así poder llegar a controles apropiados frente a los mismos y además ejecutar seguimientos. Mira que es buscar ese riesgo, buscar la aceptabilidad a esa exposición, ¿cierto? Si no es posible, mirar los controles que nosotros necesitamos para enfrentar esos riesgos y aparte de eso hay que hacerle seguimientos para que no se vuelvan a presentar. ¿Cuándo se usa? Se debe utilizar cada vez que se implemente una tarea nueva, cada vez que se cambie un procedimiento y por lo menos una vez al año, como parte de gestión de seguridad para asegurar que no ha habido cambios en el nivel de protección de los trabajadores. ¿Cierto? Perfecto. Las características de una matriz de riesgo. Pues una matriz de riesgo debe presentar ciertas características para que pueda cumplir su función como son. Debe ser sencilla, tanto en la forma como se elabore, como en la que se consulte, ¿cierto? Y es que, como se ha dicho anteriormente, se hace con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y ordenar prioridades, ¿cierto? Debe ser flexible en la que se puedan documentar los diferentes procesos de la empresa, así como evaluar de forma global los riesgos de la misma. Debe permitir hacer comparaciones entre diferentes proyectos, áreas o actividades de la empresa. Debe permitir realizar diagnósticos objetivos de todos los factores de riesgo de la empresa, ¿cierto? Cuando hablamos de diagnósticos objetivos, pues su objetivo principal, valga la redundancia, es efectuar la identificación del problema y caracterizarlo con la finalidad de identificar la solución que tiene el mayor impacto, ¿cierto? ¿Qué se necesita para elaborar una matriz de riesgo? Para poder hacer una matriz de riesgos, primero hay que identificar las actividades principales de la empresa o proyecto y los riesgos propios de la misma, ¿cierto? Como un segundo paso, se tiene que evaluar las probabilidades de que el riesgo ocurra, así como las consecuencias del mismo, ¿cierto? Y como final o último paso, se debe hacer una presentación de la matriz de riesgos. Esta suele hacerse de forma de tabla, como lo vimos anteriormente, lo que facilita su visualización. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a fondo para poder revisar la evidencia número 2 de matriz de riesgo que tenemos pendientes.
Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Número 2, matriz de riesgo. Identifica los procesos logísticos relacionados con la seguridad de las personas, ¿cierto? Y los objetos aplicando técnicas de control. Seleccione 3 áreas de puestos de trabajo que considere fundamentales para hacer una evaluación de riesgo. Identifique las condiciones de las instalaciones locativas. Defina la lista de verificación donde incluye todos los factores de riesgos que se pueden encontrar, ¿cierto? Crea el instrumento para recolección de información. Puede basarse en modelos que están en material de complementario denominado anexos de salud. Sigue el procedimiento de acuerdo a la metodología, la GTC 45, ¿cierto? Toda esta documentación la van a encontrar en el material de formación. Y por último, lo más importante y lo que necesito es que me entreguen es el desarrollo de la matriz de riesgo, ¿cierto? Con la herramienta de su preferencia y el envíe el archivo al instructor. Listo, así vamos bien. Pero entonces, para hacer mucho más fácil y entendible el trabajo, a ustedes se les compartió esta matriz que vamos a ver acá en estos momentos para que la puedan desarrollar de una manera sencilla y fácil. Y les voy a explicar cómo la van a desarrollar. Y de la siguiente manera. Aquí les estoy mostrando un ejemplo muy sencillo y fácil de entender de un factor de riesgo encontrado en una tarea específica, en una actividad de una zona y de un proceso correspondiente. Ejemplo. Esta matriz, bueno, antes de todo, yo lo único que les pido es que hallen dos factores de riesgos, encuentren dos factores de riesgos de alguna tarea correspondientes a sus actividades diarias, ¿cierto? De donde se encuentran laborando, ¿cierto? Entonces, solamente me irían a llenar o me tendrían que llenar estas dos filas correspondientes con toda la información que requiera. ¿Sí ves? Con toda la información que requiera. ¿Y esa información cómo la van a encontrar? Muy sencillo. Aquí tenemos la tabla de peligros correspondiente al anexo de la norma GTC 45, ¿cierto? Y tenemos un instructivo muy fácil de manejar en donde ustedes se pueden guiar para el desarrollo de la misma matriz, ya que corresponde. O sea, no hay ni pérdida, hay definiciones, conceptos. Si ustedes no entienden qué significa, entonces muy sencillo, revisamos y analizamos lo que corresponde. Entonces, ¿qué harían? Me colocan aquí el nombre de la empresa. Mire que está hasta identificado la empresa de referencia con la que ustedes están trabajando. El responsable, el nombre del aprendiz, el número de la ficha del programa y aquí la evidencia de la actividad de aprendizaje número 16, evidencia número 2 de la matriz de riesgo. Muy sencillo, ¿cierto? Muy sencillo. Entonces, empecemos. ¿Qué proceso es? Es un proceso operativo, un proceso administrativo, ¿cierto? Entonces, empezamos a identificar el proceso. Cuando hablamos de proceso, hablamos de un análisis global, ¿cierto? Ya cuando hablamos de zonas o lugares de trabajo, hablamos de un lugar específicos. Ejemplo, por lo menos arranqué yo con un ejemplo, con un proceso operativo. Son un lugar de trabajo, laboratorios,
¿cierto? Actividades que se desarrollan dentro de ese laboratorio es las prácticas de laboratorio, ¿cierto? Miren, dentro de las prácticas de laboratorio se encuentra el laboratorio. Dentro del laboratorio están los procesos operativos. Muy bien, prácticas de laboratorios. ¿Qué tareas se hacen en esas prácticas de laboratorio? Entonces están la toma de muestra con agujas, ¿cierto? Es un ejemplo. Toma de muestra con agujas, muy bien, ¿cierto? ¿Qué nos dice si es rutinaria o no rutinaria? Pero ¿qué es rutinaria y no rutinaria? Entonces miramos acá, actividad rutinaria y actividad no rutinaria. La rutinaria actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Y no rutinaria actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, o sea, que no se desarrolla normalmente todos los días, que no está estandarizable debido a la diversidad de los escenarios y condiciones bajo las cuales pudieras presentarse. Entonces no, esta sí es rutinaria, eso tiene un procedimiento, está estandarizado y se desarrolla todos los días. Listo, entonces sí es rutinaria. Peligro, ¿cierto? La descripción, entonces, ¿qué nos dice? Manejo de materiales cortopunzantes que tienen contacto con productos químicos y se disponen en biocontenedores, ¿cierto? ¿O me equivoco? Entonces, ah, listo. Clasificación, biológico. Ay, biológico. Ay, sí, biológico. Entonces, bacteria, hongo, picadura, mordeduras, fluidos, excrementos, picaduras, parásitos, bacterias, virus, biológico, ¿cierto? Biológico. Riesgos o efectos posibles. Incidentes con material cortopunzante, contacto con fluidos corporales como la sangre. ¿Qué controles existentes se ven reflejados en la fuente, medio e individuo? ¿Y qué es en la fuente? Miremos un instructivo. En la fuente, ¿qué me quiere decir fuente? Controles al elemento, equipo que genera el riesgo, ¿cierto? Medio, controles en el área de trabajo, ¿cierto? Entonces dice, fuente, medio, individuo y trabajador. Es el trabajador como tal. Controles en el trabajador, ejemplo, dotación de protección personal. Entonces, miremos, y mire que aquí está todo bien explicado en el instructivo de cómo podemos diligenciar una matriz de peligros y evaluación y control de riesgos. Entonces, en esa tarea, yo tengo controles en la fuente, en algunos equipos, no hay ninguno. En el medio tampoco. En el individuo, pues elementos de protección como los guantes y las caretas en los laboratorios son los únicos que se manejan. Los tiempos de disposición es el tiempo que dura una persona haciendo esa actividad, entonces 6 horas al día, ¿cierto? Y aquí ya empezamos con el desarrollo de la evaluación del riesgo. Entonces aquí nos dice el nivel de eficiencia, ¿cierto? Uno, si nos asigna valor, medio, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias, alto y muy alto, entonces dependiendo al análisis que se le hizo, entonces se le da una valoración del nivel de eficiencia. Si es muy alto, se han detectado los peligros que determinan con posible generación de incidentes o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas, ¿cierto? O sea que no hay para nada medidas preventivas y se puede presentar un alto o muy alto eh, posible generación del incidente. Entonces uno dice, bueno, pues digamos con 2, un medio, ¿listo? El nivel de exposición, que esporádicamente la situación de exposición se presenta de manera eventual. Ocasional, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral. Entonces uno dice, bueno, sí. Entonces uno dice, está bien, frecuente, la situación de exposición se presenta varias veces durante, ¿no? Entonces, vamos 2. Entonces aquí ya me da un valor, un nivel de probabilidad, que es, ¿cierto? Que es el nivel de eficiencia por el nivel de exposición.
pero aquí nosotros no podemos modificarlo porque está bloqueado, no necesitamos ya esa continua fórmula específica. Igualmente, ese tampoco, porque igualmente me da una interpretación del nivel de probabilidad, el cual me da una representación y es bajo, ¿cierto? Nivel de probabilidad bajo. ¿Qué pasaría si mi nivel de eficiencia fuera muy alto, digamos 10? Ya mi nivel de probabilidad es muy alto. O si mi nivel de exposición fuera un 4, que fuera continua, entonces mi nivel de probabilidad es un medio, dependiendo tanto el nivel de eficiencia como la exposición, su nivel de probabilidad del riesgo va a ser alto, bajo, medio. Muy bien. Nivel de consecuencia, las consecuencias que trae ese factor de riesgo. Entonces está leve, grave, muy grave y mortal, ¿cierto? Entonces, muy grave, lesiones o enfermedades graves irreparables, incapacidades permanentes, parcial invalidez. Para mí sería ese, sería 60. Igualmente, el nivel de riesgo, entonces me da un valor determinado, el cual está formulado automáticamente por las tablas correspondientes a la GTS 45, que es las que vemos acá. Entonces ya la tabla está formulada, la cual me determina la aceptabilidad del riesgo, ¿cierto? Mire que eso es una tabla ya formulada, la cual me determina automáticamente si el riesgo es aceptable o no aceptable, ¿cierto? Por lo menos en este caso me dice no aceptable o aceptable con control específico, porque me dio un nivel de riesgo, ¿cierto? 2. Y podemos aquí encontrar el instructivo 2. Aquí lo tenemos, no aceptable o aceptable con corregir o adoptar medidas de control. Mire que es lo mismo, es la misma definición que nos aparece en la tabla GT, en la norma GTC 45. Lo que pasa es que aquí ya la tenemos formulada. Número de expuestos o de personas expuestas, pues eso depende a cada tarea en la cual están desarrollando en su trabajo, entonces número de expuestos. Aquí ya estamos hablando de los criterios para establecer controles, por lo menos la peor consecuencia, tratamientos con vacunas o aislamientos por presentar un tipo de patógeno contagioso. Puede ser algo muy delicado y puede traer algunas perturbaciones, ¿cierto? Algunos requisitos legales a cumplir, pues por lo menos está la resolución 1164 del 2012 por la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos sólidos hospitalarios y similares. Y aquí vamos a identificar algunas medidas de intervención que podemos plasmar, ¿cierto? Eliminación, no pudimos haber encontrado, puede haber una sustitución y sería en la fuente, como son las jeringas retráctiles, que ya se encuentran, son jeringas muy buenas para los usos en laboratorios clínicos, ¿cierto? Controles de ingeniería pueden presentarse algunos, por lo menos el sistema de ventilación debe producir una presión negativa dentro del laboratorio, estableciéndose una corriente de aire que vaya desde la zona no contaminada a la más contaminada. Es importante también el sistema de ventilación, nunca sabe qué virus o bacterias se pueden presentar. Y algunos controles administrativos, como están medidas administrativas, como son las buenas prácticas de laboratorio, algunas capacitaciones, las normas de laboratorio, que también son importantes tenerlas en cuenta. Medidas de intervención, EPPs, pues ya se manejaban anteriormente en las medidas de control, elementos de protección como guantes y caretas, entonces no era necesario incluirlas en este punto. Entonces, aquí hay un punto importante, dice el plan de acción. ¿Y qué es el plan de acción? El plan de acción es lo que nosotros como tales debemos ejecutar para que este factor de riesgo no se vuelva a presentar, ¿cierto? O si hay que eliminarlo, o si hay que controlarlo, o hay que hacer una serie de intervenciones para que este factor no se vuelva a presentar en la tarea en la cual estamos desarrollando. ¿Ok? En esto consiste la matriz de riesgos. Si ves que es una forma de identificar esos factores de riesgos en las actividades o tareas o procesos que están dentro de la organización que afecten a los trabajadores, ¿cierto? El cual
nos ayuda a identificarlas y así poder tomar medidas a través de unos planes de acción para poder mitigar, controlar o eliminar esos factores de riesgos. Entonces, en esto consiste la matriz de riesgo. Es una actividad muy sencilla, muchachos. Solamente le estoy pidiendo dos factores de riesgos que me deben identificar, ¿cierto? Aquí abajo. Y listo. Aquí ya hemos solucionado nuestra primera parte, que es la evidencia número 2. Que es la matriz de riesgo. Y la evidencia, vamos a hablar ahora de la siguiente evidencia, que es la evidencia número 5, que es manual de seguridad, ¿cierto? Manual de seguridad. Cerremos acá un momento. Y la manual de seguridad listo, manual de seguridad y seguimiento. ¿Qué nos pide? Nos pide como primer punto mira, aquí tenemos la evidencia. Como el primer punto, nos piden crear un plan de acción donde se busque mejorar los controles existentes en los casos que sea necesario especifique las medidas de intervención, ¿cierto? Como primer punto, un plan de acción. Recordemos que la evidencia número 2 de matriz de riesgos, al final nosotros establecemos un plan de acción, pero ese plan de acción no es una definición, es un título de lo que nosotros vamos a desarrollar. Un plan de acción consiste en una serie de pasos que nosotros estamos viendo en estos momentos. ¿Cierto? En estos momentos. Entonces, aquí tenemos un plan de acción, ¿cierto? ¿Y cómo crear un plan de acción? Bueno, primero vamos a saber qué es un plan de acción o debemos conocer qué es un plan de acción. Y en el plan de acción describe con precisión cómo planear o cómo planeas lograr tus objetivos. Es la mejor alternativa para abordar los objetivos de manera sistemática y mantener al equipo centrado en alguna meta, ¿cierto? Entonces, un plan de acción es un listado de actividades que realizarás en un determinado tiempo para conseguir objetivos específicos. Y en este caso, ¿cuáles son los objetivos específicos? Es poder eliminar, controlar, mitigar esos factores de riesgos que nosotros encontramos anteriormente en la matriz de riesgo. Pero aquí en este plan de acción, nosotros vamos a desarrollar, puede ser a través de un formato muy similar a este. Mira, vamos a tomar un factor de riesgos de lo que encontramos en la matriz anterior y vamos aquí a desarrollar nuestro plan de acción de una manera muy sencilla, pero que sea entendible. Muy sencilla en ese primer punto. Dice, descripción, escribe aquí el riesgo no aceptable encontrado. El objetivo, escribe aquí tu objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el que tú pusiste en la matriz de riesgo al final que decía plan de acción. Y ahí era el objetivo. Ejemplo, desarrollar unos procedimientos, unos controles, unas capacitaciones, incluir algunas herramientas o aceptables o cambiar el sistema administrativo. Ese es el objetivo. Lo vamos a poner acá. Aquí vamos a escribir la no aceptabilidad del riesgo. Entonces,
Acción. Enlista aquí las tareas para ese objetivo. ¿Qué tareas debo desarrollar yo para el cumplimiento de ese objetivo? ¿Sí ves? ¿Qué recursos debo utilizar para el cumplimiento de esas tareas? Aquí necesito algunos equipos de cómputo, algunos equipos personales, no sé. Responsables. ¿Quiénes son las personas encargadas del cumplimiento de cada tarea? Prioridad. ¿Cuáles de estas tareas es prioridad para darle seguimiento continuo al cumplimiento del plan de acción? El estado, en qué estado se encuentra cada tarea, la fecha de inicio, fecha final, debe haber una fecha final y una fecha de inicio, un final para poder darle cierre a esto. Algunas notas, algunas observaciones que se puedan tener en cuenta. Esto es un plan de acción. Entonces, ¿qué me pide? El primer punto, crea un plan de acción donde se busque mejorar los controles existentes. Eso es lo que yo voy a crear, un cuadrito así más o menos parecido, donde se crean los controles existentes en caso necesario, especifiquen las medidas de intervención. Segundo punto, define el procedimiento para la utilización de equipos de seguridad industrial o los elementos de protección y seguridad del personal. ¿Qué equipos, qué procedimientos manejo yo para ciertos equipos industriales? En el caso de la empresa donde ustedes están trabajando, ¿qué procedimientos de elementos de protección personal se manejan? ¿Cierto? Entonces, eso es otro punto sencillo para manejar, o sea, no es, no es algo que normalmente no es algo que no lo podemos encontrar, lo podemos encontrar en la empresa donde están trabajando, podemos preguntar sobre los procedimientos, elementos de protección personal que manejan y ese ejemplo, ¿cómo es? ¿Cómo son los procedimientos? Ejemplo, para ciertas tareas se utilizan algunos cascos, guantes, algunos tipos de vestimenta muy diferentes, ¿cierto? Para el manejo de algunas herramientas y equipos industriales hay unos procedimientos de seguridad que se deben manejar, ¿cierto? Muy bien. Como tercer punto, también está, plantee las orientaciones, plantee las orientaciones, plantee las orientaciones para la revisión de la señalización de las áreas, ¿cierto? Considerando las normas de manejo y mantenimiento, así como la normatividad de seguridad de salud ocupacional. Aquí lo que vamos a hacer no es copiar y pegar toda la información que encontremos en los materiales de información, que la señal esta me sirve para esta, que los colores me sirven para esto. No, no, aquí lo que vamos a es plasmar qué normatividad o qué señalizaciones se manejan para las áreas o para las tareas en el cual ustedes están trabajando en esos momentos, ¿cierto? No es copiar y pegar toda la información, porque esa información ya está, yo me la sé, yo me la sé. Entonces no es necesario que me copien la misma información que ya me sé. La idea es que ustedes entiendan qué señalizaciones se manejan en las áreas donde ustedes están trabajando, ¿cierto? Y qué normatividad utilizan. Y como cuarto y último punto es elabore un plan de monitoreo. ¿Y qué es un plan de monitoreo? ¿Qué es un plan de monitoreo? Entonces, un plan de monitoreo eh, comprende, ¿cierto? Comprende todas las actividades encaminadas a prevenir y proteger la integridad de los trabajadores eh, de una empresa. Pueden ser tanto contratistas o visitantes, ¿cierto? Es algo muy sencillo. Es ejemplo, ¿qué es un monitoreo? Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer un seguimiento. Monitoreo es hacer un seguimiento al progreso de un programa o más funciones, ¿cierto? Hay programas de monitoreo de seguridad y salud en el trabajo como son los programas de gestión de riesgos prioritarios, algunos programas de señalización, programas de EPP, ejemplo. Entonces les voy a mostrar, ese es un ejemplo de un plan de monitoreo en el cual hay unos objetivos al cual deben cumplir, objetivos de plan anual, ¿cierto? Unos sí tienen a cumplir, programas de planificación y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, algunos recursos, gestión, indicadores, políticas,
el COPAD, Comité Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, ¿sí ves? Capacitación, entonces se le hace un seguimiento, si hay un cumplimiento, si se le está haciendo seguimiento y cómo se está llevando a cabo. Esto consiste en un plan de monitoreo. La evidencia me dice elaborar un plan de monitoreo, seguimiento y cumplimiento de la norma de seguridad e higiene que permiten garantizar la seguridad de los objetivos de las personas y recursos asignados a los procesos. El que le acabo de mostrar es un plan de monitoreo para ese caso, ¿cierto? Entonces, básense mucho en este para que puedan realizarlo. Y en eso consiste, queridos aprendices, en la evidencia número 5, que es manual de seguridad, ¿cierto? Y seguimiento. Son 4 puntos, no son 5 puntos, son 4 puntos. Yo veo que colocan un resto de cosas y repiten un resto de cosas. Y dice 5, organiza y diseña el manual de 5 capítulos. Son 4, no son 4 puntos. 4 puntos que me deben presentar. Muy bien. Hasta aquí vamos con la evidencia número 5, manual de seguridad y seguimiento. Hablamos sobre la evidencia número 2, matriz de riesgos. Y la evidencia número 6, que es reporte de accidente de trabajo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos pide en esta evidencia? En esta evidencia nos piden lo siguiente. Nos piden lo siguiente. Nos dicen, consulte qué entidades autorizadas legalmente existen constituidas como ARL en Colombia y en la sede de una de ellas obtenga el formato para reporte de un accidente de trabajo. Consulte una en internet o en su defecto, créelo de acuerdo al lineamiento de sus normas que indique estas organizaciones. Primer punto, las entidades, ¿cuáles son las entidades, cierto? Legales que existen como constituidas como ARLs, ¿cierto? Y obtenga su formato de reporte de un accidente de trabajo. Primer punto, así es, ya. Me copian con las entidades y el reporte. Segundo, basado en el accidente que consultó, porque vamos a consultar un accidente laboral. En las evidencias de arreglos laborales y análisis preliminares de riesgos pertenecientes a esta guía de aprendizaje, simule el reporte de dicho accidente ante el ARL. O sea, ¿qué quiere decir? Me van a diligenciar el documento o el formato que encontraron de la ARL, ¿cierto? Y proceda al estudio de la causa del accidente de trabajo siguiendo las técnicas propuestas en material complementario Análisis Causa-Risk que podemos encontrar en el material de formación, ¿cierto? Perteneciente a esta actividad de aprendizaje para informar los resultados a las áreas respectivas. Muy bien, entonces, diligenciar el formato respectivo. Prepare un instrumento para la presentación de los resultados de la investigación del accidente de trabajo acompañado de imágenes y asegúrese de que contenga como mínimo dónde y cuándo ocurrió, quién estuvo involucrado, cómo ocurrió el accidente, consecuencias, personas, instalaciones, máquinas y procesos, análisis del accidente y recomendación de prevención. Esta actividad es la más fácil y la más sencilla. No tiene pérdida, muchachos. ¿Listo? Entonces, esas tres evidencias, que es evidencia número 2, matriz de riesgo, evidencia número 5, manual de seguridad y seguimiento, y la evidencia número 6, reporte de un accidente, son evidencias que debemos desarrollarlas guiándonos. Es muy fácil, podemos guiar sencillamente con los
materiales de formación que encontramos en la plataforma, ¿cierto? Entonces, muchachos, eh, espero le haya servido esta sesión de refuerzo para que así puedan nivelar las evidencias que tenemos o que tienen pendiente. Entonces, bueno, feliz noche, no es todo por el momento y que descansen.